Saludos, mi nombre es Marco Nogués de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. En este video voy a presentar ejercicios de repaso sobre el tema de trabajo con fuerza constante. La idea de estos ejercicios es practicar el planteamiento de un ejercicio a partir de la visualización de la situación problemática, dibujando en él las magnitudes físicas conocidas y desconocidas. Hay que utilizar una ecuación, pero vamos a tratar de entender qué quiere decir la ecuación en el contexto de la conservación de la energía y de manera un poco más técnica hay que checar que las operaciones algebraicas sean puestas con claridad y que el resultado esté dado con cifras significativas. El problema dice: ¿cuánto trabajo realiza la fuerza gravitacional cuando un martinete de 265 kilogramos cae 2.8 metros? Aquí la primera cosa que yo trabajé fue preguntarme qué es un martinete. Lo que hice fue buscar en Wikipedia acerca de qué es un martinete y coloqué este dibujo donde me dicen que este es como una especie de martillo, un pedazo de metal que cae sobre un cierto objeto, y que normalmente este martinete utiliza la energía hidráulica, es decir, pasa un río aquí que mueve esta noria, que es este círculo, levantando el martinete, y en algún momento hay un mecanismo que hace que se suelte, y este es lo que nosotros queremos trabajar. Entonces, vean que es muy importante entender el contexto de lo que estamos tratando de estudiar. Vamos a representar esta parte del martinete como si fuera una partícula puntual, y lo que sabemos es que va a caer 2.80 metros. Entonces lo que yo voy a tener es justamente dos momentos, antes y después. Entonces aquí voy a tener primero al martinete antes y aquí voy a tener el martinete después. Esto lo ponemos en... Tenemos que poner las palabras antes y después. Y como aquí nos están diciendo que vamos a calcular el trabajo, pues no está de más de una vez recordar qué significa el trabajo. En física se representa por la letra W, y su ecuación para una fuerza constante es el producto escalar o punto entre la fuerza constante que se está aplicando y el desplazamiento del objeto mientras se está aplicando esta fuerza. Es una cantidad escalar, y habíamos nosotros visto que en el contexto de la energía, si tenemos nosotros un sistema, el trabajo es lo que va a meter energía al sistema, ya sea entrando energía o saliendo energía. Y esto va a depender del signo del trabajo. Si el trabajo es positivo, entra energía, se transfiere al sistema, y si el trabajo es negativo, sale energía. Y esto lo que va a provocar es que haya un cambio en la energía del sistema. Por lo tanto, si nosotros aquí elegimos como nuestro sistema el martillo, el martinete, hay que analizar cuáles son las fuerzas del desplazamiento, y en este caso no nos están preguntando nada sobre la energía del sistema, así que ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el martinete? Pues está sostenido por algunas piezas, etcétera, pero solo me piden el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, entonces solo voy a dibujar esta fuerza
gravitacional, que justamente es constante en antes y después. Es muy importante que siempre etiqueten todo lo que van ustedes poniendo aquí como variables. Entonces, este es la fuerza de gravedad o peso. Y necesito ahora ver cuál es el desplazamiento. Recuerden que R significa posición y puede ser X o Y. En este caso, si yo elijo previamente un eje de coordenadas hacia arriba, vertical, pues normalmente este va a ser la coordenada Y. Y aquí voy a tener dos posiciones, la posición 0 metros y la posición 2.80. Entonces, el martinete nos dice que cae, por lo tanto, la ecuación, el vector desplazamiento va a ser este. ¿Y qué es lo que no conocemos? Justamente lo que no conocemos es cuánto vale el trabajo. ¿Conocemos el peso y Claro que sí lo conocemos. Y una sugerencia es que escribamos estos vectores, ya que tenemos definido un sistema de coordenadas en términos de coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Ok, para no perder tanto tiempo, entonces aquí tengo escrito los valores del vector peso o fuerza de gravedad, que hay que calcularlo porque ya tenemos nosotros la masa y hay que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, y como va hacia abajo, su ángulo con respecto al eje X es 270 grados. Y en el caso de delta Y, pues tenemos que son 280 metros el tamaño de este vector, pero como punto hacia abajo, esto me está diciendo esa dirección. Les dejo de tarea que ustedes pongan las coordenadas cartesianas, lo cual es bastante sencillo, porque tiene una dirección en Y y solo hay que recordar que es negativo. Por otro lado, aquí puse con letras, que es lo que yo estoy calculando. Esto es el trabajo, esta es la fuerza, este es el desplazamiento, y mucho ojo, este es el producto punto. Entonces hay que darle una revisadita a los apuntes o al libro de texto acerca del producto punto. Pero una de sus definiciones es que es el tamaño del vector fuerza, que como aquí es el peso, le puse peso, es el tamaño, que aquí ya lo tengo expresado, el tamaño de el desplazamiento, es decir, en este caso la distancia recorrida, que son 2.80 metros, y el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Recuerden que estamos en el caso de que la fuerza es constante a lo largo de ese desplazamiento. Entonces observamos perfectamente aquí que el peso y el desplazamiento tienen la misma dirección. Por lo tanto, el coseno va a ser 0 grados. Y esto únicamente va a ser igual al tamaño del peso por el tamaño de del desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo. Está entrando energía al sistema. Nosotros ya sabemos que esto lo que va a provocar es que aumente la energía cinética de este objeto. Es decir, va a ser la manera en que el sistema que originalmente era el martinete va a ganar energía a partir del trabajo realizado por la fuerza gravitacional, y que de hecho es el único fuerza importante que está aplicando sobre el martinete. Y eso es lo que queríamos. Mientras más energía tenga el martinete, mayor daño va a hacer.
Entonces, por ahí iría un poco el entender cuáles son las ideas detrás de el concepto del trabajo. Se trata de energía que se transfiere al sistema. El trabajo es realizado por las fuerzas cuando hay ciertos desplazamientos y puede ser positivo o negativo. Si el trabajo es positivo, existe un aumento de la energía del sistema, y si el trabajo es negativo, puede haber una disminución de la energía del sistema. Aquí entonces solo nos quedaría hacer las últimas ecuaciones, tener un resultado, recordar que tenemos 3 cifras significativas, por lo cual eso lo vamos a tener que poner en 3 cifras significativas, y finalmente tenemos que verificar que el resultado sea correcto. Para verificarlo, lo único que tenemos que hacer es tratar de hacerlo por otro método, es una manera de verificarlo. Entonces les invito a que utilicen las ecuaciones de producto punto a partir de las coordenadas cartesianas para que vean si el resultado coincide. Y la otra cosa es preguntarnos que si ese resultado, ese trabajo tiene sentido frente a más o menos cómo son los trabajos de referencia que tengamos. Entonces aquí estamos, este es un ejercicio de repaso donde normalmente lo que se les pide es únicamente agarrar una ecuación y sustituir datos, pero es muy importante que entiendan que de esta manera podemos no estar aprendiendo física, ¿sí? Y teniendo la impresión de que hacer física es únicamente agarrar una ecuación y poner datos. Entonces, este es un ejercicio a través de la visualización, buscar qué significa lo que estamos viendo, utilizar las ecuaciones y ver más allá qué es lo que nos dicen y sobre todo el contexto en que se trabaja, para que un ejercicio de repaso nos ayude a entender mejor un concepto. En este caso es el de trabajo en fuerza constante. Por lo tanto, les invitaría a que hicieran ustedes un pequeño resumen acerca de qué es el trabajo y cómo está relacionado con la energía. Gracias.